Esta función de tipo público me retorna un array list de la clase depto, se va a llamar listar deptos, ¿sí? Y voy aquí a abrir llaves, cerrar llaves. No va a recibir ningún parámetro de entrada porque básicamente va a retornar un listado completo de todos los departamentos que tenga la tabla depto, ¿sí? Voy a declarar o hacer una instancia de una clase ArrayList. Voy a decir que ArrayList depto, de la clase depto. Voy a crear un objeto de ArrayList depto llamado LD, lista depto, LD, que va a ser igual a un nuevo elemento, objeto de la clase ArrayList depto. ¿Listo? Ya que tengo mi objeto llamado LD, voy a hacer uso de una herramienta de seguridad que va a evitar la inyección SQL, que se hace a través de la preparación de los estamentos de una sentencia SQL. Entonces voy a construir o a crear un objeto llamado PS, pero este objeto PS es de la clase prepared statement, escribe, ¿sí? Y este objeto PS va a ser igual a la conexión que yo tengo en el objeto con allá arriba, punto, y voy a buscar aquí prepare statement, míralo aquí, la función, ¿sí? Y me va a pedir ella rápidamente aquí como atributo un string o una sentencia SQL, que yo voy a decir que es select asterisco from, ¿cierto? De la tabla depto. Devuélveme la lista de departamentos de esta tabla. ¿Listo? Voy a presionar Control Shift O para que me importe el java.sql prepare statement. Mire lo que aquí, que es la clase del objeto PS que acabo de crear. ¿Sí? Por aquí me lanza un error en el constructor porque me hacen falta los paréntesis. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué pasó? Control Shift O. Me va a lanzar aquí un error. Me dice que esta ejecución de la sentencia SQL pudiese ocasionar una excepción o puede generar errores siempre y cuando pues no se cumplan con algunos parámetros como son el nombre del servidor o la IP del servidor, el usuario, su contraseña o la base de datos no existe, algún error puede ejecutarse. Entonces vamos a decirle que sí, que añada estas excepciones en su declaración de esta función. Ahí lo hizo, ¿sí? Añade las SQL exception. Bueno, ahí me lanza un error porque aún no le he dado el return, que es para que me muestre o me retorne pues el array list. Aún no lo he hecho. Voy a hacer también uso de una clase llamada resultSet, ¿sí? Voy a crear un objeto rs, el resultSet, y este va a ser igual, ¿cierto?, a mi sentencia preparada, que es ps, y le voy a decir que esta sentencia se debe ejecutar, execute query, míralo aquí, ¿sí? Control Shift O para que se importe el resultSet. Como ya tengo de alguna manera la ejecución de esa sentencia y el resultado de ser positivo está en rs, entonces voy a hacer aquí un pequeño while. Mientras que rs, ¿cierto? Punto next, ¿qué quiere decir esto? O sea que mientras existan al menos un departamento de esa consulta, o sea que si al menos encontré un departamento en esa tabla, entonces voy a construir un nuevo objeto de la clase depto. Te voy a decirle depto, llamémoslo d grande, ¿sí? El objeto de la clase depto va a ser igual a un new depto, ¿sí? Abro y cierro paréntesis, punto y coma. Estoy llamando de alguna manera al constructor de departamento. Voy a crear un departamento el cual se va a llamar D. Entonces aquí dentro de los parámetros me va a pedir de alguna manera los elementos. Entonces le voy a decir que en el resultado para depto, voy a mirar acá primero antes que nada,
me dice que me pide, el constructor me pide el código y luego el nom depth, ¿sí? El código y luego el nom depth. Entonces, rs que tiene el resultado punto, ¿sí? Le voy a decir get, devuélvame, get, ¿qué me va a devolver? De alguna manera me va a devolver un entero, entonces voy a decirle get int, ¿sí? Obtenga un entero, ¿de dónde? De una columna. ¿Cómo se llama la columna? Aquí va el nombre de la columna de la tabla, que se llama code depth, ¿sí? Luego le voy a presionar aquí coma, siguiente valor, rs.get, en este caso es un varchar, entonces get string, devuélvame un varchar, ¿cierto? De la columna, ¿cómo se llama la columna? Nom depth, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Creé un objeto llamado de la clase departamento. En pocas palabras, creé un departamento que va a recibir los valores que haya consultado la sentencia, ¿cierto? El resultado de la sentencia que está en RS. Y en este caso voy a pedirle el entero de la columna codepto y el varchar de la columna nomdepto. ¿Listo? Una vez terminamos almacenando esta información en nuestro objeto, vamos a decirle ahora que ld, que es la lista de departamentos, va a decir punto añadir, añadir, ¿sí? ¿Y qué voy a añadir? El departamento E. ¿Listo? Listo, el departamento E. Esto, como es un ciclo while, entonces lo va a hacer repetitivamente hasta que ya no hayan más. Entonces agrega el primer registro y lo añade a la lista. Vuelve y consulta, añade el siguiente registro, lo añade a la lista, vuelve y consulta, así sucesivamente hasta que llega al último registro, ya no hay más, y ya queda la lista con todos los departamentos encontrados. ¿Listo? Posteriormente este while, ya tengo allí, voy a decirle que rs.close, se cierre, ¿cierto? Se cierre ya esta consulta y que nos retorne, nos devuelva el LD, ¿sí? Ahí ya tiene que quitarse el error, muy bien. Entonces ya tengo una lista de departamentos que fue efectuada gracias a la sentencia SQL que dice select disco from depto, es decir que va a buscar la tabla de departamento y me va a traer todos los departamentos que encuentre, los va a ir organizando como objetos y posteriormente los va a agregar a una lista ya como variable aquí dentro de mi lenguaje. ¿Listo? Para familiarizarnos un poco más con esta función, de una vez vamos a crear las funciones para las dos tablas restantes. Entonces aquí voy a decir que esta va a ser la función para consultar una ciudad. En este caso sí va a ser, o mejor dicho, para consultar una lista de ciudades, ¿sí? de un departamento. Voy a hacer un filtro. Ya no voy a decirle a mi programa que me muestre toda la lista de ciudades que existen en la base de datos, sino que además de entrar a buscar las ciudades, debe seleccionar únicamente las ciudades del departamento que yo elija. Entonces nuestro select asterisco from depto va a tener que ser modificado con la palabra where, donde un campo sea igual a un parámetro de entrada, ¿sí? Entonces voy a crear una función pública, public, que me va a retornar un array list, ya no de departamento, sino ahora de ciudad, ¿sí? Y esta función se va a llamar consultar, o mejor, llamémoslo igual que arriba, listar ciudades, ¿sí? Pero esta función va a recibir un parámetro de entrada que va a ser de alguna manera un entero que me va a traer mi código de depto. Le voy a decir inserte el código del departamento y muéstrame todas las ciudades de ese departamento. Entonces lo primero que hacemos es instanciar el array list, ¿sí? Voy a instanciar mi array list de tipo ciudad, ¿sí? Que le voy a llamar ahora lc, lista ciudad, que va a ser igual a un new array list ciudad, de la clase ciudad. Bueno, ahí estamos. Control Shift O para que importe las clases necesarias. Array list para que haya un error, ¿sí? Array list ciudad. Veremos cuál es el error que me lanza aquí. Múltiples valores,
me hace falta como siempre los paréntesis de la función. Listo. ¿Qué sigue? Entonces vuelvo y voy a preparar nuevamente los estamentos para esta función. Entonces voy a decirle prepared statement se escribe, ¿cierto? Prepared statement, y se va a llamar también, llamémosle ps, y va a ser igual a mi conexión punto la función de prepare los estamentos, ¿sí? La primera que me pide la sentencia SQL. ¿Cómo es esta sentencia SQL? Voy a decirle select asterisco from, ¿sí? De la tabla ciudad donde where, ¿sí? ¿Sí? Donde el nombre de la columna, aquí voy a utilizar la tilde al revés, esta tilde que está aquí, espérenme que no me sale. Esta tilde hacia el revés, no es comilla simple, es una tilde al revés, ¿sí? Que la encontramos en la tecla que está con los corchetes y las llaves. Y voy a poner el nombre de la columna que se llama en este caso código, code depth, ¿sí? Y le voy a decir que esto va a ser igual, y le voy a concatenar la variable que acabo de pedir, code depth, ¿sí? Entonces preparo los estamentos, los guardo en PS. A través de la conexión voy a decirle select asterisco from ciudad, donde el código del departamento es de alguna manera la variable de entrada, lo que el usuario haya ingresado a la entrada. Es decir, que cuando llame a esta función más adelante, debo ingresarle en su llamado un entero de un departamento existente, ¿sí? Luego, ¿qué sigue? Vuelve y juega result set, ¿sí? El resultado va a almacenarse en RS, va a ser igual a P